Pasaron casi 100 años antes de que la humanidad viviera una gran pandemia. Si bien es cierto, en la historia de la humanidad en los últimos 100 años hubo brotes de otras cepas, como por ejemplo la del H1N1, hasta la aparición del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, la humanidad creía o tenía la falsa creencia de que poseía el conocimiento acumulado y los avances médicos suficientes para estar a salvo de algo tan terrible como la mal llamada gripe española de 1918. Conversamos en este día en Digitus Informa con el director académico y de simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad Federada San Judas Tadeo, con el doctor Daniel Pérez. Doctor, bienvenido a nuestra plataforma. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme para compartir este ratito y poder hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Viendo este marco de lo ocurrido con la gripe española de 1918, ¿podríamos decir, doctor, que quizás la humanidad pecó por ingenuidad o que más bien esa posibilidad de tener una pandemia global, mundial, como la tenemos ahora, siempre estuvo ahí latente y no nos dimos cuenta? Lo que planteas es sumamente interesante, visto desde varios puntos, varias aristas que tenemos que tomar en cuenta. Si bien es cierto, hemos aprendido muchísimo, hemos tenido grandes avances a nivel de tecnología, a nivel de comunicación, a nivel de otros, siempre vamos a estar a las puertas, y eso es algo que quiero que tal vez se piense muy bien o se quede muy claro, no solamente en esta oportunidad, sino siempre vamos a estar y siempre hemos estado a las puertas de enfermedades de tipo infeccioso que puedan transmitirse a lo largo de la humanidad de manera muy sencilla. Y más bien en este periodo en el que estamos actualmente, sobre todo a estos avances y sobre todo en términos de transporte, la posibilidad de que una enfermedad cruce de China a Estados Unidos en cuestión de horas es sumamente factible. Y es precisamente lo que hemos visto con la COVID-19. Vimos una enfermedad que inició en una región específica en Wuhan y que muy rápidamente, sin que nos diéramos cuenta, se trasladó a toda parte del mundo y en cuestión de pocos días ya teníamos casos en Italia, ya teníamos casos en España, ya teníamos casos del otro lado del continente. Y esto se debe a todo el término de globalización que vivimos en la actualidad y que nos hace, aunque tengamos más conocimiento, también más vulnerables a que esas enfermedades se esparzan de una manera más rápida. Doctor, ¿podríamos decir entonces que son comparables los fenómenos ahora de la COVID-19 con lo ocurrido con la gripe española de 1918 o definitivamente son fenómenos distintos? Son enfermedades causadas por virus independientes, pero con características comunes. Son enfermedades virales y las enfermedades virales son de muy fácil transmisión. Es muy fácil que una persona contagie a otras personas de enfermedades virales si no se tienen las medidas apropiadas. Y sí, compartimos en este momento una cuestión similar en ambos casos, que es, en 1918, cuando estábamos en medio de la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, esta enfermedad tiene sus primeros casos hay varias partes que se mencionan del mundo, pero sus primeros casos muy probablemente están en Estados Unidos. En Kansas. Y exactamente, y precisamente el traslado de los soldados que venían desde América, que viajaban hasta Europa para poder abordar o estar en todo su proceso de guerra mundial, son los que llevan la enfermedad. Entonces, es el mismo fenómeno que vemos en este momento, en la actualidad, donde sale de un lado, sale de China en este contexto, y se traslada rápidamente a otros países. Claro, en este caso, tal vez el traslado fue pues relativamente más pronto y más rápido porque nos comunicamos más rápido en la actualidad que en 1918, pero el factor es el común, es un factor común, pasó lo mismo y eventualmente vamos a irnos ahora en el contexto de 1918. Muchos países de muchas regiones estaban en la guerra. Entonces vuelve a esparcirse, todos estos países tienen que volver a sus lugares de origen y vuelve a ser un esparcimiento mundial del proceso.
La gripe española, conforme se fue desarrollando, su mortalidad también aumentó progresivamente. ¿Es eso lo que ocurre en el caso de Costa Rica cuando comenzamos con muy poquitos casos de personas fallecidas? Incluso hubo periodos muy prolongados donde no se reportaba ninguna víctima, pero ahora venimos teniendo una cantidad importante de fallecidos, no sé, 19, 20, 24 muertos. ¿Este asunto tendrá que ver con esa mortalidad que aumenta progresivamente del virus o tendrá más bien que ver con un asunto de capacidad instalada de los centros médicos en Costa Rica? Sí, en realidad esa diferencia de la gripe española, el SARS-CoV-2 se diferencia de la gripe española o la COVID-19 en ese factor, en realidad. ¿Por qué? Porque la gripe española tenía una tendencia, y la tendencia era que la mortalidad era sumamente alta en un periodo muy corto. Había personas que morían a los 5 días de tener la gripe española y afectaba a una población que es una población extraña, digamos, en ese sentido, 20 a 40 años, cuando usualmente las gripes, cuando causan mortalidad, son en poblaciones más vulnerables. Entonces, en realidad sí es diferente a lo que vemos en lo que pasa con la COVID-19. ¿Qué es lo que pasa con la COVID-19 en Costa Rica? Porque su comportamiento ha sido diferente, tal vez incluso al de otros países. Costa Rica tuvo un primer manejo, un inicio pandémico, donde se logró controlar los focos de infección de una manera muy efectiva. Entonces, nosotros logramos detener ese avance. Despuésito de Semana Santa habíamos detenido prácticamente todo el avance y eso fue noticia en muchos medios del mundo de cómo se había logrado detener ese avance. Sin embargo, hubo algunos factores que no logramos controlar, que de hecho se dijeron, el mismo ministro lo dijo en algún momento, nuestras fronteras fueron débiles para controlar esto, algunas otras circunstancias que se dieron en el manejo de brotes internamente, lo que se ha discutido tanto de la masificación de pruebas, del uso de mascarilla, algunas situaciones que probablemente fueron tardías en ejecutarse. Y eso hizo entonces que veamos un aumento en el número de casos. O sea, nuestra primera ola no fue igual a la primera ola del resto de países del mundo. Si te vas a España o te vas a Italia, sus primeras olas fueron devastadoras. Pero al haber tenido una primera ola tan grande, eso hace que mucha población se haya enfermado, eh, eh, muchas personas hayan tenido una inmunidad de rebaño posterior a esto, no completa, pero sí una inmunidad de una parte importante de su población, y entonces sus segunda olas van a ir bajando. Eso es diferente a lo que vemos en Costa Rica, una primera ola pequeña, una gran cantidad de personas que no se han enfermado, una serie de factores que influyen en que empiece a enfermarse más población y ahora sí, tenemos una segunda ola, que es la que estamos viendo actualmente, que nos lleva a la parte más alta. Ahora bien, hay que tomar en cuenta otra cosa importante en términos de mortalidad y es el hecho de que también se diferencia la manera en la que se cuantifica la mortalidad. La mortalidad en la gripe española se cuantificaba básicamente por gripe española. Aquí tenemos una modificación en la manera en la que se suma las muertes en las diferentes personas debido a que muchas de ellas han tenido alguna situación de fondo que ya tenía complicada su salud o que por A o por B sufre incluso un accidente, se diagnostica con COVID-19 y hemos empezado a sumar, por una indicación de la Organización Mundial de la Salud, hemos empezado a sumar no solo las muertes exclusivamente por COVID-19, sino también que hemos empezado a sumar las muertes relacionadas con COVID-19. Y eso, pues claro, aumenta el parámetro de mortalidad. Doctor, y de acuerdo con su criterio profesional, ¿qué era preferible? ¿El embate de una gran ola al principio o como ha ocurrido en el caso de Costa Rica, donde tuvimos, digamos, una cantidad relativamente pequeña de casos y de repente hemos subido y subido y estamos todavía a la espera de que ya lleguemos a la cresta de esa ola? Claro. Hablar en retrospectiva siempre es más fácil que estar en el momento, ¿verdad? Entonces, si nosotros hubiéramos tenido en esa primera parte inicial la capacidad de manejar fronteras, hubiéramos sido en este momento, estaríamos ahorita como Uruguay o como Taiwán, que prácticamente están en cero, que tienen prácticamente una vida normal y sus protocolos corren perfectos. Sin embargo, esa no fue nuestra realidad. Ahora, sí, al inicio, todas las medidas fuertes que se toman al inicio fueron medidas muy correctas. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad hospitalaria de aquel entonces no era la que tenemos en la actualidad. Nosotros hemos duplicado el número de camas de cuidados intensivos, por ejemplo, que ya en este punto, hace 6 meses, no hubiéramos dado abasto.
Entonces, muy bien el principio, porque el principio que nos compró, nos compró tiempo. Nos compró tiempo para poder aumentar nuestra capacidad hospitalaria y ahora sí asumir lo que podía venirse después. ¿Qué pasó? Que tal vez no nos preparamos tan bien en algunos términos para poder asumir lo que venía después. No solo en capacidad hospitalaria, porque ahorita tenemos la capacidad hospitalaria, no nos hemos desbordado en capacidad hospitalaria, sino en otros términos pandémicos característicos de esta pandemia, donde no hemos podido reintegrarnos. Y ese punto en específico nos puede complicar un poco la evolución del panorama. Vamos a hablar en este caso de salud, sí, de salud, por ejemplo, a nivel económico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Doctor Pérez, si nosotros repasamos la gripe española, ¿cómo fue que terminó la pandemia? ¿Fue por inmunización de rebaño o será posible que fuera la consecuencia de una mutación del virus? Se sabe, pues por algunos estudios, que cuando un virus muta puede perder, digamos, su fuerza, su potencia. ¿Será algo así posible en el caso de la COVID-19 o cómo lo analiza usted? En el caso de la gripe española al inicio, muy probablemente la inmunidad de rebaño tuvo, la suma de ambos factores probablemente fue la que dio el resultado final, pero la inmunidad de rebaño fue muy importante también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que rápidamente infectó un porcentaje altísimo de la población. Y bueno, y también eso causó un 10% de mortalidad de la población mundial, ¿verdad? Es decir, Entre 50 y 100 millones de fallecidos. exactamente. Si llegáramos a 100 millones de fallecidos, habría sido peor que las dos guerras mundiales juntas, ¿verdad? Que hemos tenido en la actualidad. Entonces, eh, eh, eso habla de que la cantidad de personas infectadas, porque no deja de ser una gripe, entonces la cantidad de personas infectadas fue muchísima y muy probablemente eso propició una inmunidad de rebaño que hizo que poco a poco bajara y se convirtiera en una enfermedad que podemos tener en la actualidad como una gripe normal. Entonces, eh, con la COVID-19, vamos a llegar a ese punto, sí, vamos a llegar a ese punto. Vamos al ejemplo de Costa Rica, es lejos, sumamente lejos de ese punto. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros vamos para arriba de 60,000 casos. Eso quiere decir que tenemos 11-12% de nuestra población infectada. Al ser una inmunidad de rebaño, probablemente necesitaríamos estar arriba del 50% de la población infectada. Entonces, estamos muy lejos de que nuestra pandemia se acabe en ese sentido. Y este virus ha tenido un comportamiento curioso también, y es que a pesar de que ha cambiado, las cepas que han hecho su cambio han demostrado tener en algunos casos mayor efectividad, pero no han demostrado tener mayor mortalidad por ahora. No han demostrado tampoco ser menores al proceso. Y lo que tal vez estaríamos esperando, porque en realidad la mortalidad por SARS-CoV-2 es baja, en realidad lo que estamos esperando en este momento es que o más gente se enferme o tengamos una vacuna para que pueda disminuir la pandemia. Bien, doctor. En 1918 las condiciones, pues lógicamente eran muy diferentes a las actuales. Es decir, no existían hospitales que estuvieran tan equipados, no existía tanto conocimiento acumulado, pues en aquel entonces existía la duda de si era causada por una bacteria o por un virus, pero tampoco existían antibióticos que se descubren hasta 1928. Quisiera preguntarle, doctor, con los avances actuales y todo el conocimiento que tenemos acumulado, ¿por qué ha sido tan difícil derrotar a este enemigo? Claro, es una pregunta buenísima, Otto. En 1918, el problema no solamente en términos de avances y de hospitales, sino también en términos de lo que mencionas con los antibióticos. eh, ese tema de los antibióticos era un tema crítico, aunque un virus no se trata con un antibiótico, era un tema crítico, porque resulta que los pacientes, ya te lo voy a traer a la actualidad con el SARS-CoV-2, resulta que los pacientes se infectaban de gripe española y cuando el paciente se infectaba de gripe española, a veces lograba superar las primeras etapas o las más críticas de la gripe española. Pero su defensa, su cuerpo había quedado tan débil que hacía una sobreinfección bacteriana. Y entonces el paciente a veces no moría de gripe española, sino que moría de una sobreinfección bacteriana pulmonar. Y esa sobreinfección bacteriana se trataba con antibióticos, no existían. Entonces, ahí es donde también esa mortalidad se vio afectada y esa enfermedad tuvo esa relación con los antibióticos. Vamos a traerlo a la actualidad. ¿Por qué nos cuesta derrotar este virus? Nos cuesta derrotar este virus por dos factores importantísimos, y sobre todo a nivel nacional son dos factores importantísimos. Para mí el segundo más importante que el primero. Pero el primero de estos factores es que, en efecto, las capacidades hospitalarias de todos los hospitales, de todos los sistemas de salud del mundo, no estaban listos para atender 50,000 pacientes enfermos de golpe.
Que usted empiece con un paciente hoy y mañana tenga 10.000 y pasado mañana tenga 15.000 y a la semana que viene tiene 30.000 y de esos 30.000, 2% van para cuidados intensivos, ya desborda muchos sistemas de salud, incluyendo el nuestro. Ya en ese punto hubiera estado desbordado. Si hubiéramos tenido 50.000 activos al mismo tiempo, estaríamos 100% desbordados. Pero hay un detalle también muy importante, que ¿por qué lo desborda? Porque esos dos que ocupan cuidados intensivos ya no hubieran tenido capacidad para ser atendidos y ya nos tenían que empezar entre esa decisión de hay uno que atiendo, otro que no atiendo, uno que atiendo, otro que no atiendo, o que no le puedo dar todo el soporte. No es que no lo atiendo, es que no le puedo dar todo el soporte que requiere. Pero el segundo factor por el cual nos ha costado tanto controlar esta pandemia es un factor cultural. Y es un factor cultural, y esto va a sonar fuerte, pero es un factor cultural de aseo en muchísimos aspectos. ¿Por qué? Porque todos los virus son dominables cuando nos lavamos las manos. Todos los virus son dominables cuando tenemos medidas correctas de aseo. Todos los virus son dominables cuando las entidades comerciales también asumen la responsabilidad de limpiar sus zonas, de distanciamiento de sus zonas, de todo este tipo de factores, que ahora son los únicos, porque hemos pasado por tratamientos, hemos pasado por ivermectina, hemos pasado por colchicina, hemos pasado por vacunas, hemos pasado por Rusia, pero lo único que ha demostrado que puede detener el virus, lavarse las manos, tener distanciamiento y ahora el uso de mascarillas. Doctor, a ver, la gripe española ha sido ampliamente estudiada a lo largo del último siglo. Incluso hay un artículo bastante reciente de Proceeding of the National Academy of Science que sugiere que un factor decisivo en cuanto al alcance de la gripe española fue la falta de una inmunidad previa. Pero si nosotros sumamos este hecho al hecho de que a lo largo del último siglo la humanidad se ha visto expuesta a múltiples cepas del virus, ¿qué ocurrió que nosotros no teníamos defensas para hacer frente al SARS-CoV-2? Pues resulta, Otto, que en ese particular no hemos sido expuestos específicamente a esta variación del virus. Un virus totalmente nuevo. Y cada 50 años más o menos nos topamos un virus así. Cada 100 es aparentemente más devastador, pero cada 50 nos topamos un virus aparentemente con un mayor grado de infectividad. Entonces resulta que este virus, lo más cercano que teníamos, 2002, 2009 también, que estuvo el SARS-CoV-1 y que estuvo el MERS, eran virus muy parecidos. MERS hubiera sido una pandemia fatal, porque tiene una mortalidad altísima, 80% cuidados intensivos. Es súper más complejo que lo que estamos viendo en la actualidad. Sin embargo, no fue expuesta a la población, se controló muy rápidamente y eso evitó que se diera todo el suceso y eso provocó el mismo fenómeno que en Costa Rica, poca gente expuesta, solamente que a nivel mundial, poca gente expuesta, poca gente inmune. Y es básicamente lo que podemos ver en este virus, en esa variación, en su mecanismo de acción, en la manera, los receptores que toca, la manera en la que entra el cuerpo y sobre todo su gran capacidad de transmitirse. Es lo que ha ocasionado lo que podemos ver que pues, no existiera esa inmunidad y que mucha gente se enferma. Entonces, quiere decir, doctor, de lo que usted estaba explicando, podríamos inferir que en algún momento el COVID o la COVID pudo haber sido controlada, se nos salió de control o definitivamente era algo que era imposible. Pudo haber sido controlada la enfermedad. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, hablar en retrospectiva siempre es fácil. Estoy seguro que las labores gubernamentales han procurado siempre ser las mejores. Pero pudo ser controlada no por factores que lográramos determinar para decir esta pastilla detiene el virus, porque para eso se requieren estudios y tiempo, que no teníamos tiempo. Esa era nuestra principal complicación, no teníamos tiempo. Pero sí logramos comprar algún tiempo, por lo menos para tomar medidas de otra índole en términos de control epidemiológico, ¿verdad? Cuando Jon Snow controló el primer brote de diarrea que tuvo una comunidad, no lo controló porque encontró la cura de la diarrea, lo controló porque logró cortar la fuente de agua que estaba contaminada. Entonces, si nosotros logramos atacar esa fuente, epidemiológicamente hablando, focos específicos de transmisión, lo que hablamos del control de fronteras, si hubiéramos tenido una visión o una proyección futurista hacia lo que iba a pasar, en términos de dónde se movilizan las personas que venían de la parte fronteriza y otras situaciones similares, si hubiéramos trabajado mucho más tal vez en la educación de la población sobre el resto de cosas y si hubiéramos tenido un criterio crítico eh, de la medicina basada en evidencia que estábamos viendo de otros sectores, de la evidencia que venía de otros sectores,
probablemente hubiéramos tenido la posibilidad de controlarlo. No lo digo solamente como una posibilidad. Taiwán lo hizo y lo hizo Uruguay también. ¿Qué hizo Taiwán diferente? Se proyectó. Taiwán, 15 días antes de que la Organización Mundial de la Salud dijera que había una pandemia, ellos habían tomado todas las precauciones previas. Desde el primer caso de Wuhan, ya desde el primer caso ellos se dieron cuenta en Wuhan, ya ellos habían tomado todas las regulaciones aeroportuarias para controlar y activado todos sus protocolos. Y eso probablemente pudo haber marcado una diferencia. Doctor, una última pregunta. Si nos situamos al día de hoy, ¿qué puede esperar la humanidad? ¿Qué se nos viene para la humanidad? La humanidad está en un proceso crítico y está en un proceso crítico y va a seguir en un proceso crítico en términos de enfermedades infecciosas de aquí en adelante, tanto virales como bacterianas. Es probable que en un futuro no vayamos, aunque en la actualidad la mayor parte de muertes es causada por enfermedades crónicas no transmisibles como infartos, como enfermedades químicas coronarias, como evento cerebrovascular. Es probable que en un futuro nos vayamos a afrontar a enfermedades infecciosas y vayan a ser las que causen grandes mortalidades, como estamos viendo en la actualidad. ¿Por qué? Una enfermedad viral por sus características. Se transmiten sumamente rápido, el cuerpo logrará controlarlas, pero tardará un tiempo en desarrollar esa inmunidad y va a permanecer por mucho tiempo, pero tardará en generar esa inmunidad. Pero también hay que tener cuidado con los términos bacterianos, porque hemos tenido una pésima cultura en el uso de antibióticos, y eso, ojo con la comunidad médica que también ha fallado en eso en muchísimos aspectos. Hemos tenido un uso de antibióticos indiscriminado en muchísimos casos, y eso propicia que las bacterias, que también se hacen más fuertes, poco a poco adquieran más resistencia, y ya nos hemos topado algunas que no podemos controlar. Y esto, la diferencia que tenemos entre una y otra es que no se transmiten tan fácilmente como se transmite un virus. Pero si nos topamos algún tipo de situación que tenga esas características, que todo puede pasar en la naturaleza, pues estaríamos en un problema grave. ¿Qué podríamos recomendarle a todo el mundo en ese sentido? Tenga siempre las medidas de higiene apropiadas, porque eso es lo único que ha demostrado que puede detener enfermedades infecciosas. Conversábamos en esta tarde en Digi2Ser Informa con el director académico de simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Costa Rica, la San Judas Tadeo. Muchas gracias, doctor Daniel Pérez, por compartir con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y estoy para servirles.